de lo que el futuro nos depara con respecto al tratamiento. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. Voy a abarcar 4 elementos principales. Vamos a hablar un poquito de la trayectoria de la enfermedad, lo que sucedió con las guías del 2016 y luego cómo se ve en el tratamiento para el 2023 y qué viene de nuevo. Estoy por acá de tecnología. El tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca para el 2016 involucraba entonces toda una arquitectura fisiopatológica del bloqueo neurohormonal. Nosotros involucrábamos el bloqueo de la estimulación simpática a través del tratamiento con los betabloqueadores. Bloqueábamos las vías de los inhibidores de la ECA y el receptor de angiotensina 2 a través de los inhibidores de la ECA-BARA2 y todo el desencadenante de la estimulación de esta vía que pues, digamos que progresaba en la estimulación, el bloqueo del receptor mineralocorticoide y finalmente con el entendimiento de la neprilicina como, digamos, inhibidor o proclive a la disminución de la vida media de los péptidos natriuréticos, pues prolongándolo a través de un inhibidor, podíamos tener un efecto, digamos, sinérgico que nos facilitara el tratamiento de la enfermedad. Y es importante entender que cuando nosotros bloqueamos los receptores de angiotensina, nosotros estamos tratando de bloquear toda la cascada en detrimento que facilitaba pues la vasoconstricción, que producía hipertrofia y todos los marcadores a nivel molecular, y que esta inhibición también se podía potenciar a través de la inhibición, y perdón la redundancia, de esta enzima que es la neprilicina, esta endopeptidasa neutra, que prolonga los tiempos de vida media de los péptidos natriuréticos que actúan directamente produciendo vasodilatación y un mecanismo antifibrótico que lo necesitamos como desde el punto de vista biológico para reducir ese estrés de la pared. Perdón. Entonces las guías del 2016 hacían una escala evolutiva en la que el paciente se trataba de manera secuencial con betabloqueador y un inhibidor de la ECA, se le adicionaba un antagonista del receptor mineralocorticoide y si a pesar del paciente persistía sintomático con fracción de eyección reducida, considerábamos las 3 opciones que era cambiar el inhibidor de la ECA por un ARNI, voy a decir ARNI para el sacubitril valsartán. Si estaba en ritmo sinusal y el paciente tenía un QRS ancho, pues le llamábamos al electrofisiólogo para que le implantara un resincronizador. Y si tenía frecuencia por encima de 70 en ritmo sinusal, le adicionábamos ivabradina. Eso es lo que estábamos haciendo hasta el año 2016 y luego 2021. Como no le pego, por favor. Así como lo hacemos en lípidos, también en insuficiencia cardíaca existe lo que llaman el riesgo residual. Entonces, desde la época de, digamos, de bárbaras naciones, como dicen antes, de diuréticos digitales y nitrato isosorbide, la introducción de los IECA, luego la introducción de los betabloqueadores, la introducción de los antialdosterónicos y la introducción del ARNI, fue reduciendo la mortalidad de la insuficiencia cardíaca hasta un nivel en el que, a pesar de que hagamos muchas cosas, todavía persiste este riesgo residual de mortalidad cardiovascular y de hospitalizaciones. Entonces, probablemente todavía, a pesar de que ya lo veíamos con mucho entusiasmo y mucho optimismo, pues persistían algunas respuestas que todavía no podíamos, pues, digámoslo, responder y que nos generaban lo que en el paciente producían estos eventos clínicos. Este es, digamos, el modelo tradicional de la trayectoria. Un paciente se diagnostica, empieza a hospitalizarse y así hasta que el paciente fallece. El modelo nuevo, el modelo nuevo, digamos, o el modelo propuesto de la trayectoria de la enfermedad es que aquí no hay insuficiencia cardíaca, aquí ya hay un diagnóstico en el cual usted da un tratamiento y un diagnóstico etiológico. Trata de compensar el riesgo residual haciendo la intervención farmacológica de la cuádruple terapia, cuadriterapia o todos los tratamientos que ahora les voy a mostrar, tratando de mantener el paciente en una fase que se llama plató o una fase de meseta donde puede durar muchos años, independiente de, digamos, de todo lo que hagamos podemos lograrlo, pero hay etiologías que hacen que esta fase no sea digamos, tan rápido, que sea fácil de lograr. Y posteriormente el paciente empieza a hospitalizarse donde ya hay una
clínica de empeoramiento hasta que el paciente hace la transición a falla cardíaca avanzada, donde tenemos que cambiar el corazón, básicamente. Entonces, revisando las guías de 2016, pues la primera pregunta que nos hacíamos era si dejar el ARNI o cambiar a un inhibidor de la ECA. Esta era la principal pregunta: costos, titulación, dificultad al acceso, pero miren que este es lo que yo pienso con respecto a un medicamento, un fármaco tan bueno como los inhibidores de la ECA, que nos pueden llevar al mismo sitio, a el ARNI, que adicional al beneficio clínico de mortalidad cardiovascular, también tiene beneficios no cardiovasculares propiamente dichos de la enfermedad, como mejorar la calidad de vida, que el paciente pueda recuperarse de la disfunción eréctil, que no requiere insulina para tratar su diabetes, que tenga efecto antiarrítmico y que muera menos de muerte súbita. O sea que hay beneficios adicionales que pueden obtenerse con los inhibidores o ARNI, pues para hablar específicamente del sacubitril valsartán. Y un punto importante, y es que cuando los pacientes están tratados con inhibidores de la ECA, aquí en este color naranja no se lee muy bien, son los pacientes que suspenden el inhibidor de la ECA, comparativamente en este registro con el tercio de pacientes que suspenden el sacubitril valsartán. Es decir, la gran mayoría de pacientes que tienen un inhibidor de la ECA lo pueden suspender de una forma más prevalente que suspender un inhibidor de neprilicina o el sacubitril valsartán. Entonces, para optimizar el tratamiento, yo requiero tener todas las terapias farmacológicas en los pacientes y que este repercuta sobre la continuidad. Yo prefiero un fármaco que sea más fácil de continuar. Ahora, el 2021 cae con un cambio bastante significativo y esto viene derivado de los estudios en diabetes. Entonces, 2015 sale el primer ensayo clínico de una molécula denominada los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Se demuestra en estos estudios de seguridad cardiovascular que las tres moléculas reducían por lo menos el desenlace primario en diabetes, y en este caso el desenlace compuesto más importante para nosotros era la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un estudio para diabetes, que no están medidos todas las variables que nosotros miramos en los estudios clínicos de falla cardíaca, y que este variable interesante dijo, pues, oiga, yo creo que es importante este valor, hay que adicionar un ensayo clínico de estas mismas moléculas en los pacientes con esta misma entidad. La primera pregunta, digamos, con respecto al por qué mejoraban los pacientes o no se hospitalizaban por falla cardíaca, se respondía desde el punto de vista hemodinámico, siendo los inhibidores unos diuréticos osmóticos, tenían un efecto hemodinámico que era muy temprano y posteriormente había un cambio metabólico que parecía ser digamos, el mecanismo que explicara la protección cardiovascular y renal. Y esto traía consigo, y con todos los estudios que se realizaron en reducción de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en los cambios con respecto a la producción de los productos de glicosilación avanzada, con el cambio digamos, la recuperación de la flexibilidad metabólica de la célula miocárdica y la disminución de la apoptosis, y esto se traducía en un rendimiento miocárdico mucho mejor y parecía ser una respuesta bastante interesante para los clínicos. Cuando tratábamos de entender desde el punto de vista fisiopatológico por qué estos fármacos tenían tanto beneficio, pues empezaron a aparecer el incremento de la eritropoyetina, cómo los pacientes tenían mejor o disminución de la poscarga, cómo se disminuía el volumen intersticial, cómo se reducía la carga de volumen a nivel del intersticio del tejido celular subcutáneo, cómo se mejoraba la mecánica o digamos, la forma energética de utilizar glucosa, a utilizar cuerpos cetónicos como parte del rendimiento energético. Y entonces aparecen los dos ensayos clínicos más importantes que se han realizado en las dos moléculas, como son el DAPA-HF, que es la dapagliflozina, y la empagliflozina, que es el estudio EMPEROR-Reduce, ambos estudios clínicos estudiados en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Para resumir, estos fármacos reducen el desenlace primario, que es el combinado de muerte y hospitalización por falla cardíaca. Hay algunas pequeñas diferencias en el resultado final de los estudios, pero en general son dos moléculas que son intercambiables y que uno puede decir que hacen parte del estándar de tratamiento de la falla cardíaca. Ahora, ¿cómo hago yo para introducir estos fármacos dentro de mi práctica clínica? Yo ya usaba tres moléculas, un inhibidor de aldosterona, un beta bloqueador y sacubitril valsartán.
Y esta respuesta es interesante porque miren que cronológicamente, aceleradamente o o muy rápido, usted puede tomarse alrededor de unas 26 semanas en poner los 4 fármacos o hacerlo de manera condensada, logrando el beneficio clínico muy parecido en los tres, en las 3 opciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Dando los 4 de una, empezando una dosis baja y luego ir tutelando a cada uno de los fármacos. Cuando ya se introducen en un metaanálisis lo que se estaba haciendo más la administración de los ISGLT2, sí se demostró que adicionar estos fármacos potencia los resultados clínicos, o sea que los pacientes les va a ir un poco mejor y este riesgo residual que les hablaba al inicio se iba a poner bastante mejor. Ahora, una pregunta que era bastante interesante y era, ¿qué hacemos con el costo con respecto a los fármacos? Y esto lo miraron recientemente en los Estados Unidos, con respecto a el costo que tiene el medicamento y el incremento en la calidad de vida, o sea, la recuperación de la función laboral de las pacientes que tienen esta enfermedad. Y se demostró que estos fármacos logran tener este equilibrio perfecto cuando se introducen los 4 fármacos centralizados en comparación con solo poner 2 o solo poner 3 o poner realmente la terapia estándar, que son los 4 fármacos, cómo se lograba recuperar la calidad ajustado en años de vida y el costo del medicamento. Entonces son fármacos costo efectivos por la recuperación de la funcionalidad de los pacientes a largo plazo. Entonces vamos a finalizar la charla a decir que los objetivos del tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida son 5 vías fisiopatológicas: la vía de la angiotensina 2, el sistema nervioso simpático, la aldosterona y la neprilicina. 4 drogas que tenemos que usar de manera, digamos, estándar. Aquí se me corrió, aquí faltan los ISGLT2 y los 3 otros, que son en este caso la ivabradina, la hidralazina, digamos como los fármacos y un último grupo que les voy a hablar más adelante. Tengan en cuenta que estos son todos los estudios clínicos que tenemos en falla cardíaca desde los años 80. Miren que hay muchísimas propuestas terapéuticas para llegar a solamente la conclusión de 4 fármacos que se pueden utilizar con suficiente potencia y resultados clínicos favorables. Y por eso las guías cambiaron en el año 2021, ya no a un esquema de primero uno, luego el otro, sino a introducir los 4 fármacos. Y posteriormente, a pesar del tratamiento, si la fracción de eyección reducida persistía y tenía criterios de estimulación con un resincronizador, pues lo pudiéramos hacer. Importante tener en cuenta que para nuestra práctica clínica y de acuerdo al sistema de salud que estemos, tenemos que adaptar las necesidades específicamente al inhibidor de la ECA o el ARA2 o el sacubitril valsartán. De acuerdo, pues porque es un medicamento que en términos económicos al día a día es un medicamento costoso, pero que ya lo vimos que a largo plazo repercute sobre la costo efectividad de manera importante. Abre un poco más de aristas la guía del 2021 con respecto al tratamiento de la enfermedad, donde lo resumen estos 4 fármacos y después hace la salvedad para cada posible fenotipo. Entonces, si el paciente tiene sobrecarga de volumen de diuréticos, si tiene indicación de ponerle un marcapaso resincronizador, pues se lo pone. Si tiene fibrilación auricular, pues anticoagularlo. Si tiene déficit de hierro, pues reponérselo. Alberga un poco más de amplitud a solamente dignificarlo en los 4 fármacos. Y estos son, digamos, para concluir esta parte, ¿cómo le van a llamar? Mire, yo no tengo problemas idiomáticos como ustedes quieran. Ya todos hemos ido entendiendo que son algunos, les gusta el cine, entonces le pusieron los 4 fantásticos, otros les dice cuadriterapia, a otros le ponen terapia fundacional, otros le ponen terapia fundamental. Da igual, como le quieras llamar. Lo importante es que tengas en mente que son 4 fármacos que van a modificar la enfermedad desde el punto de vista no solo fisiopatológico, sino de resultados clínicos. ¿Qué viene de nuevo? Mire, estos son los pilares con respecto a la enfermedad y al lado hay muchas aristas. Yo me voy a, digamos, circunscribir a este pedacito acá, que son los tratamientos de la siguiente línea en los pacientes que ya han, digamos, persistido sintomáticos a pesar de el tratamiento con las 4 moléculas, explicado básicamente en que el corazón izquierdo enfermo, en el circuito pulmonar, pues obviamente el incremento crónico de la cuña me va a producir una remodelación vascular a nivel pulmonar de manera crónica.
que inicialmente la consideramos pasiva y que se puede mejorar con el tratamiento diurético y vasodilatador, pero que a largo plazo produce una pérdida de la compliance a nivel del circuito pulmonar. Y entonces aparece, digamos, un importante estudio clínico que es el estudio Victoria. Es un ensayo en el que se prueba esta molécula que se llama Vericiguat, un estimulador de la guanilato ciclasa, que se ha utilizado como diana terapéutica con otras moléculas en hipertensión pulmonar, como el Riociguat, y que tiene un efecto clínico que bloquea la disfunción endotelial inicial y la deficiencia de GMP cíclico. Está la forma de administración de acuerdo al ensayo clínico, de forma también titulada en paciente ya tratado completamente que esté sintomático. ¿Y cuáles son los desenlaces clínicos? Pues la reducción del evento primario de muerte cardiovascular y hospitalización. Parece ser que esto es lo que vamos a trabajar en este año 2023 y quizás en el 2024, en cómo, a pesar de que el paciente ya lo tenemos bien tratado, vamos a tener que escalarlo en una siguiente línea de tratamiento con el Vericiguat. Y para concluir, ya saben que esta es una enfermedad de alto costo que requiere manejo intensivo y completo, y que tratar de abarcar todas las dianas fisiopatológicas nos van a ayudar a mejorar los desenlaces clínicos de forma costo efectiva. Muchísimas gracias.